Dicen que en el 2028 estaremos pisando la superficie de Marte y regresaremos de vuelta, pero ¿realmente es así? Mientras muchos sueñan con las estrellas. La verdadera batalla se libra aquí en la Tierra y México se ha convertido en el epicentro de un cambio industrial radical. El sueño de Marte y la pausa de Tesla. Elon Musk no solo es un visionario, es el arquitecto del futuro. Con Tesla revolucionó los autos eléctricos, con SpaceX conquistó el espacio. Y ahora sueña con llevar humanos a Marte. Mientras sus proyectos apuntan al cosmos, sus empresas siguen marcando el ritmo de la innovación global. Pero mientras el mundo mira al cielo, en la Tierra se libran otras batallas. Tras una pausa de 30 días, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, generando tensión en los mercados y afectando directamente a las empresas con presencia en México. Ante este panorama, incluso los grandes toman precauciones. Elon Musk decidió frenar la expansión de Tesla en México. Los planes de construir nuevas instalaciones y generar miles de empleos están en pausa. ¿Por qué? Aunque soñamos con Marte, el presente sigue definiéndose aquí, en la Tierra. México, en una encrucijada industrial. México está en plena transformación industrial. Durante años fue visto como un país maquilador, atractivo por su mano de obra barata. Pero hoy, la digitalización y la necesidad de cadenas de suministro más cercanas lo colocan como un jugador clave en la nueva economía global. Su cercanía con Estados Unidos y el talento joven disponible despiertan el interés de grandes empresas tecnológicas. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, lo tiene claro: México no debe ser solo un productor barato, sino una potencia tecnológica. La mega inversión anunciada por Tesla apuntaba en esa dirección con la promesa de empleo y desarrollo, pero el panorama se complica. La política estadounidense, en especial con figuras como Donald Trump, genera incertidumbre. Aranceles y discursos proteccionistas pueden frenar inversiones clave. ¿Está México listo para dejar atrás la dependencia de decisiones extranjeras y tomar el control de su futuro industrial? El modelo económico en crisis. Durante décadas, México ha sido un destino clave para multinacionales como Ford, Intel y Amazon, atraídas por su cercanía con Estados Unidos, la mano de obra barata y las políticas favorables a la inversión extranjera. Sin embargo, a pesar de la alta producción en el país, las ganancias generadas por estas empresas se fugan hacia el extranjero, limitando el verdadero beneficio económico para México. Mientras tanto, grandes corporaciones como Walmart, Coca-Cola y Pepsi obtienen enormes beneficios en México, pero también repatrian gran parte de sus ganancias, dejando al país con poco retorno. El modelo basado en la mano de obra barata ya no resulta suficiente para generar un desarrollo industrial equitativo ni una distribución justa de la riqueza. Este modelo insostenible limita el potencial de México en la economía global. Para avanzar hacia un futuro más autónomo, el país necesita transformar su modelo económico, aprovechar mejor sus recursos y enfocarse en la innovación y el desarrollo tecnológico. La clave está en si México está listo para dejar atrás el viejo enfoque y tomar el control de su futuro industrial. El futuro eléctrico y la competencia china. Con el auge de los autos eléctricos, el panorama automotriz está cambiando rápidamente. La creciente demanda por vehículos más sostenibles ha llevado a varios actores internacionales a competir por dominar este mercado. México, por su parte, se ha convertido en un destino clave para empresas que buscan establecerse en América Latina y producir autos eléctricos a gran escala. Empresas chinas como BYD están invirtiendo fuertemente en el país, ofreciendo vehículos eléctricos más accesibles que los de Tesla. Esta estrategia ha sido bien recibida, ya que los autos de bajo costo tienen una mayor demanda en el mercado local, donde el precio sigue siendo un factor crucial para muchos consumidores. Mientras Elon Musk vacila con su expansión, China sigue avanzando sin frenos. Las empresas chinas están adoptando una estrategia de crecimiento agresiva en mercados como México, lo que podría poner a China a la vanguardia en la revolución de la movilidad eléctrica, dejando atrás a otras potencias automotrices como Estados Unidos. La visión de Carlos Slim. A diferencia de Elon Musk, quien ve a México solo como un lugar de fabricación, Carlos Slim tiene una visión estratégica más amplia. Cree que México posee un enorme potencial que puede aprovecharse con las inversiones adecuadas en telecomunicaciones, energía e infraestructura. Para él, México debe convertirse en un actor global con autonomía económica. Las inversiones de Slim buscan generar empleo, pero también desarrollar capacidades tecnológicas internas. Iniciativas como América Móvil, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía apuntan a crear una base sólida para un crecimiento independiente,
Slim apuesta por un México que deje atrás la dependencia. El reto es si México está listo para transformar su rol y empezar a crear su propia tecnología. La digitalización y la globalización ofrecen una oportunidad única para que el país invierta en educación e innovación. Esto podría permitirle competir con otras potencias y liderar la revolución industrial del futuro. Tesleovit, el futuro, está en juego. Tesla anunció con gran expectativa la construcción de una gigafábrica en Monterrey, lo que prometía miles de empleos y posicionar a México como un actor clave en la movilidad eléctrica. Sin embargo, factores como la incertidumbre política, los cambios en políticas comerciales y tensiones internacionales han obligado a frenar el proyecto temporalmente. Esta pausa ha generado dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la inversión. Mientras tanto, otros competidores no han perdido el tiempo. En contraste, empresas chinas como BYD avanzan sin titubeos. Ya están instalando fábricas en territorio mexicano, contratando personal y fortaleciendo su presencia en América Latina. Su enfoque se centra en ofrecer autos eléctricos accesibles, lo cual conecta con la demanda real del mercado local. Esta estrategia firme y directa los está posicionando como líderes en una región con gran potencial. La duda de Musk puede costarle caro si rivales como BYD consolidan primero su presencia. México está en una bifurcación histórica, puede seguir siendo un simple centro de producción para terceros, o dar el salto hacia el desarrollo de su propia tecnología. La oportunidad está sobre la mesa, pero requiere decisiones audaces y visión de largo plazo. La competencia ya está marcando el ritmo. Reflexión y llamado a la acción. Por primera vez en décadas, México tiene la oportunidad real de tomar el control de su destino industrial. La combinación de cercanía con Estados Unidos, talento joven y el interés global por cadenas de suministro regionales coloca al país en una posición estratégica única. Esta coyuntura podría marcar el inicio de una nueva era económica, pero aprovecharla requiere visión, decisión y acción coordinada. La pregunta es inevitable. ¿Será un error pausar inversiones en este momento clave? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una transformación histórica que redefinirá el rol de México en el mundo? El tiempo dirá si este momento fue una oportunidad desperdiciada o el punto de partida de una revolución industrial con sello mexicano. ¿Qué opinas? ¿Pausar las inversiones en este momento clave es un error o estamos frente al comienzo de una transformación histórica que cambiará el rumbo de México? Queremos conocer tu opinión. ¿Estamos a punto de dar el gran salto hacia el futuro o cometemos un error estratégico? Déjanos tus comentarios. Apóyanos con un like si te ha gustado el video y suscríbete para no perderte nuestros próximos análisis. Comparte este contenido con alguien que también quiera conocer más sobre este tema tan crucial. Nos vemos en el siguiente episodio con más información, datos y reflexiones.